En este bloque, ya habiendo revisado el desarrollo embriológico, en este bloque vamos a trabajar dos aspectos. Uno, el anatomía y generalidades de las articulaciones y luego un enfoque general, una visión general de ciencias básicas de revisión del miembro superior. ¿Ok? Tanto en su osteología, miología, haciendo mucho más énfasis en inervación y en recorrido de los vasos sanguíneos, que son las estructuras que tienden a lesionarse cuando hay una fractura, una luxación, un esguince, etcétera. Bien, entonces, en anatomía empezamos con la revisión de las articulaciones. Hay muchas formas de clasificar a las articulaciones según su tipo de movimiento, según la estructura que las articula, el rango articular, etcétera. Vamos a tomar algunas de ellas, algunos conceptos generales. En esta lámina, las dos primeras imágenes evidentemente muestran algunas articulaciones. Hago referencia a las suturas y a las articulaciones entre los discos, entre los cuerpos vertebrales. Son articulaciones que podemos llamar sólidas. Ok. Articulaciones sólidas. Las articulaciones sólidas tienen una clara diferencia con las articulaciones sinoviales. ¿Ok? Algunos le llaman simplemente sinoviales y no sinoviales. Lo que quiero que tengan claro acá es, ¿qué es una articulación sinovial? La articulación sinovial es, como se muestra acá, una articulación en la que dos huesos están separados. Están separados y lo que los articula es una superficie cartilaginosa, no siempre, pero usualmente tienen una superficie cartilaginosa, como en este caso estamos viendo la cabeza del fémur con el acetábulo. Tienen un espacio que por más pequeño que sea es un espacio articular, usualmente con un contenido líquido. Y tienen una cápsula que los rodea y eventualmente podrían tener incluso ligamentos externos que los refuerzan. ¿Ok? Pueden encontrar discos interarticulares, pueden encontrar incluso ligamentos internos, etc. Pero la idea es que son dos huesos que están separados por un espacio, ¿ok? Con una superficie y que esto le permite un amplio rango de movimientos, por más pequeño que sea, pero les permite movilizarse. En este caso, la cabeza del fémur con la articulación coxal forman ¿qué cosa? La cadera, ¿no es cierto? La articulación coxofemoral. En cambio, las otras dos de la izquierda, las articulaciones sólidas, evidentemente no tienen un espacio entre ellas, no tienen una cápsula, no tienen ligamentos, y si los tienen son muy primitivos que no les permiten movimientos como el de las articulaciones sinoviales. En este caso, las articulaciones sólidas pueden dividirse en las articulaciones sólidas se pueden dividir en, pueden ser, por ejemplo, la imagen que estamos viendo acá, que son las suturas. Las suturas, de alguna manera, no tienen movimiento, no tienen una estructura que les permita movilizarse, están suturadas. A eso le solemos llamar, que ya que no tienen movimiento, sin artrosis. Sin artrosis. A las articulaciones sinoviales, dado que son dos huesos usualmente que están articulados, les solemos llamar diartrosis. Son las que tienen rangos de movimiento y son precisamente estas de acá. Todas estas son articulaciones diartrósicas, que son las que vamos a revisar en unos minutos. Entonces, si no tiene movimiento, sin artrosis. Si tiene movimiento, diartrosis. Y si tiene movimientos muy limitados, se denomina ya también anfiartrosis, como es el caso de la columna vertebral, que dentro de todo les permite hacer ciertos movimientos, ¿no? De flexión, extensión, lateralización, etc. Anfiartrosis. ¿Ok? Listo, entonces, según su rango de movimiento, pueden ser sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. Según el tipo de articulación que forman, pueden ser sinoviales o no sinoviales. Dentro de las sólidas, incluso hay un tercer tipo que quiero que conozcamos, que corresponde a las gónfosis. ¿Se acuerdan cuáles son las gónfosis? Son las articulaciones entre los dientes, una muela estoy tratando de hacer ahí, con la mandíbula o el maxilar. El hueso con el diente. Es una estructura sólida que evidentemente no tiene movimiento. Se denomina gónfosis. ¿Ya? Listo. ¿Qué más quiero que recuerden acá? Hay algunas articulaciones, no todas, que están separadas por cartílago. Están formadas por cartílago. Entonces, según el tipo de cartílago o de estructura que separe los dos huesos, también tienen otro nombre. Lo voy a poner más abajito con otro color. Existen las sincondrosis y existen las sin fibrosis.
específicamente sin fibrosis, lo voy a resumir en una palabra mucho más sencilla que es la sínfisis. La sínfisis, ¿ok? Las sincondrosis son estructuras en las cuales una estructura cartilaginosa une o articula dos centros de osificación. Voy a poner brevemente solo un ejemplito. Usando el fémur que está ahí en el lado derecho, acá hay un centro de osificación, acá hay otro centro de osificación. Entre los dos se forma un disco cartilaginoso que articula este centro de osificación primario con este centro de osificación secundario probablemente. En los niños es característico esto. Luego se termina de osificar todo, pero en algún momento está articulando. La sincondrosis entonces es el cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Porque eso es finalmente lo que importa. Cartílago de tipo hialino que articula, que une dos centros de osificación. Usualmente dentro del mismo hueso. Otro tipo de sincondrosis suele ser, por ejemplo, las costillas con el esternón, ¿no es cierto? Ese cartílago que une esternón con las costillitas son un tipo de sincondrosis. En cambio, la sinfibrosis viene a ser cartílago ya también fibroso. Ahorita hablo del tipo de cartílago, ¿ya? Cartílago fibroso que usualmente une dos huesos, dos huesitos. Bien. Ejemplos de sinfibrosis: el pubis, la sínfisis del pubis, los discos intervertebrales, esto de acá, los discos, el cartílago que separa los cuerpos vertebrales, suele ser un tipo de sinfibrosis. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cartílago hialino y cartílago fibroso? El cartílago hialino es mucho más duro que el fibroso. Dame unos minutos y termino de darte esta idea. Y finalmente tenemos las sindesmosis. Sindesmosis. ¿Qué cosa es la sindesmosis? Cuando no es cartílago lo que separa dos huesos, lo que articula dos huesos, sino partes blandas. Usualmente membranas interóseas. Por ejemplo, el cúbito con el radio están articulados por una membrana interósea, igual que la tibia y el peroné. Eso es una sindesmosis. Membrana interósea articulando dos huesos. Podrían ser ligamentos, pero son partes blandas en general. Conclusión de esta parte que es importantísima porque articulaciones se pregunta bastante. Se puede clasificar según su rango de movimiento, su tipo de articulación, según el cartílago o estructura que lo separa. Sincondrosis cuando son dos centros de osificación, cartílago hialino. Sinfibrosis, dos huesos separados, como en el caso de los cuerpos vertebrales o los pubis de la pelvis, ¿no? Sínfisis o sinfibrosis. Y cuando son estructuras de partes blandas, membranas interóseas, ligamentos, sindesmosis. Son tres palabras que tienen que tener bastante claro. Bien, ¿qué más? Les comenté hace un momento que existen diferentes tipos de cartílago. Existen tres tipos de cartílago desde el punto de vista histológico. Ustedes tienen espacio un poquito más abajo, yo voy a hacerlo arriba, ¿ya? De verde. Desde el punto de vista histológico, existe el cartílago de tipo hialino, existe el cartílago de tipo fibroso y existe el cartílago elástico. El cartílago hialino y el fibroso son muy parecidos, tienen colágeno tipo 2, algo de colágeno tipo 1, principalmente predomina colágeno tipo 2. Ojo que el colágeno tipo 1 es el más duro que está en los huesos. ¿Ya? Pero de estos tres, el cartílago hialino es el más duro de todos, es el más firme. Es ese cartílago que está cuando ustedes comen su piernita de pollo, ¿verdad? En el extremo del pollito no hay un blanquito, un cartílago, que cuando ya no hay carnecita, arrancan como galletitas, se lo comen, su pollito a la brasa. Eso es un cartílago hialino, que está, por ejemplo, en las articulaciones sinoviales, como han visto acá. ¿Ok? Entonces, voy a poner como ejemplo arriba de negro, donde dice cartílago hialino, las articulaciones sinoviales, la mayoría tienen cartílago hialino en su extremo. El cartílago fibroso, su propio nombre lo dice, es más fibroso, es más plástico, no elástico, más plástico, más blando, ¿ok? Y se encuentra principalmente ¿dónde? En los discos intervertebrales. Está también en la sínfisis del pubis, hemos dicho, ¿no? En la sínfisis del pubis, etc. Y el cartílago elástico es uno que se dobla, cambia de posición. El pabellón auricular. Ese es el ejemplo clásico.
pabellón auricular es cartílago de tipo elástico. Pabellón auricular y algunos cartílagos de la glotis, de la laringe. Bien. Listo, entonces con esto tenemos una visión general de los cartílagos. Vamos a ver ahora qué tipos de articulaciones hay según el tipo de movimiento y el rango de movimiento que hacen. Por ejemplo, voy a empezar en sentido horario, desde la esquina superior derecha. Esta articulación de acá, le voy a poner rojito. Esta articulación se denomina una articulación esferoidea. Esferoidea, llamada también, le voy a poner su sinónimo, enartrosis. La articulación esferoidea, la articulación enartrósica, es la articulación que tiene el más amplio rango de movimiento. Es el que más se mueve de todos. Es poliaxial y son dos articulaciones representantes de la enartrosis, la cadera y el hombro. Si ven mi hombro, pues el hombro puede hacer todos los movimientos y en amplios rangos: abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, circunducción, etc. Lo hace todo. Y con rangos completos. Por supuesto que el hombro más que la cadera incluso, ¿no? Bueno, salvo que sean deportistas o bailarinas o ya tengan alguna actividad particular. Pero son los que más rango de movimiento tienen. Ejemplos clásicos, los voy a escribir ahí, vienen a ser la cadera y el hombro. O podrían decir también la glenohumeral o coxofemoral, que vendría a ser la cadera. ¿Ya? Listo. Luego, en sentido horario, voy bajando, cambiando de color. Viene la articulación elipsoidea, llamada también su sinónimo condilea, que es muy parecida a la esferoidea, tiene la mayoría de movimientos similares, solamente con un poco menos de rango, teóricamente al menos. La muñeca es una articulación condílea, pues pueden moverlo en diferentes lados, incluso hacer circunducción. Probablemente el hombro tiene mucho más rango y mucho más capacidad, pero la elipsoidea es muy parecida. Se parece a la esferoidea, pero con menos rango, menos capacidad de movimiento. ¿Ya? Ejemplo clásico de condílea está la articulación entre el radio y el carpo, la radiocarpiana, o sea, la muñeca, ¿no? ¿Qué más? Entre el húmero y el radio. Acuérdense que, acá viendo en esta imagen, la voy a ampliar un poquito, el húmero articula tanto con el radio, que está hacia afuera, como con el cúbito. Son articulaciones distintas. Entre el húmero y el cúbito es un tipo, y entre el húmero y el radio es otro. La húmero radial es condílea, ¿ok? Eso le va a permitir hacer incluso pronosupinación al codo. ¿Qué más? Voy bajando. Otra articulación que tenemos más abajo es la articulación plana, llamada también, a las articulaciones planas le llaman artrodias. Planas o artrodias. Las articulaciones planas o artrodias, una superficie sobre otra, como están viendo claramente acá, se caracteriza principalmente porque el ejemplo clásico acá son las articulaciones intercarpianas, o intracarpianas, en el sentido que los huesos del carpo, trapecio con trapezoide, grande con ganchoso, grande con trapezoide, trapecio con trapezoide, etc. Igual en el tarso, intercarpianas, intertarsianas. ¿Ok? Listo. Vamos en sentido horario, ¿cómo quedamos? Vamos a la izquierda. Tenemos, esta articulación es muy interesante porque ve dos superficies cóncavas, terminan prácticamente montando una sobre otra. De ahí viene el nombre, es como el jinete que se sube sobre su silla en el caballo, ¿no? Se llama articulación en silla de montar. Silla de montar. Tiene un sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo de silla de montar? En este caso de las articulaciones de encaje recíproco. Encaje recíproco. ¿Y cuáles son los representantes de ese tipo de articulación? Básicamente, las articulaciones, el trapecio con el primer metacarpiano. Primer metacarpiano con trapecio, o sea, carpo con metacarpo. Esa es una articulación. Por eso algunos pueden hacer movimientos con el dedito medio de un, así, ¿no? Medio que es clac, clac, clac. Es por el tipo de articulación. Trapecio con el primer metacarpiano.
Bien, es característico. Vamos subiendo. La articulación que están viendo arriba, lo voy a escribir de rojo, es una articulación en bisagra. Miren claramente, lo envuelvo en un circulito, el tipo de movimiento. Solo es en un rango, como si estuvieran abriendo, cerrando una ventana o una puerta. Por eso se llama en bisagra. Y el otro nombre de bisagra viene a ser la articulación troclear, la famosa tróclea. ¿Okay? El representante de esto es el codo, por eso el codo solo se mueve así. Pero el codo tiene 3 huesos, húmero, radio y cúbito. ¿Cuál de ellas es la tróclea? La húmero cubital. Húmero con cúbito, porque húmero con radio, ¿qué era? Allá a la derecha lo tienen, es elipsoidea o condílea. Húmero cubital. Otra bisagra característica son las interfalángicas, ¿no? Por eso sus deditos, todas sus interfalanges se mueven solamente en una dirección. Entonces, las interfalángicas. Y finalmente, la que tienen arriba es una articulación súper interesante también. Vean, es sobre un eje, gira algo, gira alrededor. No lo confundan con la bisagra. El ejemplo característico es el diente del axis, que articula con el cuerpo del atlas. La articulación atlanto-axoidea. Esa es una articulación en pivot que les permite decir no. No. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? Articulación en pivot o llamada pivot. Lo escribí mal, ¿no? En pivot, llamada también articulación trocoide. Trocoidea, ¿no? El ejemplo característico es acá el atlas con el axis, la atlantoaxoidea. Cuerpo del atlas con diente, con apófisis odontoides del axis. Y otro ejemplo característico acá también es el húmero, perdón, no, no es el húmero, el radio con el cúbito, pero el radio cubital proximal, la cabeza del radio con la parte proximal del cúbito. Bien. Con esto tienen todos los tipos de articulaciones con sus sinónimos y al menos un par de ejemplos. Y aquí es donde les puede venir cualquier tipo de pregunta acá. Hay algunas zonas de articulaciones donde puede haber más de un tipo. Un ejemplo característico es el codo. Quiero un ratito dibujar el codo. Y lo voy a dibujar porque después vamos a estudiarlo con más detalle. Miren, el codo. El codito más o menos es así, ¿no es cierto? Esta es la parte distal del húmero, ¿sí? Este es el cóndilo radial, el cóndilo del cúbito, de la tróclea, con su epicóndilo y su epitróclea. Así más o menos termina el húmero, ¿no? En la parte distal tenemos a la cabeza del radio, ahí está la cabeza del radio, y al cúbito. ¿Sí? Ahí está con sus apófisis coronoides. Acá hay harta articulación, varias articulaciones. Por ejemplo, entre el húmero, entre el cóndilo del húmero y el radio, ¿qué tipo de articulación es? Esa es una articulación condílea, ¿no es cierto? O elipsoide. Luego, entre el húmero con su tróclea y el cúbito, ¿qué articulación es? Troclear, es una tróclea o en bisagra. ¿Qué más? Entre el... esto lo voy a hacer de blanquito. Entre el radio, lo que acabamos de decir, y la parte proximal del húmero, la articulación proximal, ¿qué tipo de articulación tienen? Eso es un pivot o articulación trocoidea, que les permite girar. La cabeza del radio gira alrededor del cúbito, les permite pronosupinar. Si se dan cuenta, hay 3 articulaciones en el codo. Condílea, troclear y pivot. Es más, si incluso yo agarrara, voy a usar el moradito, y dibujo acá la membrana interósea que está articulando el radiocúbito desde arriba, eso es una sindesmosis. Entonces, dense cuenta la cantidad de articulaciones que hay en una sola estructura anatómica. Entonces, mucho cuidado cuando les preguntan por codo, porque hay varias. Ahora, si la pregunta es directa, ¿qué tipo de articulación es el codo? El movimiento más característico del codo es la bisagra, ¿no es cierto? La flexión-extensión. Por lo tanto, seguramente van a marcar tróclea. Pero si se les especifica la unión de qué huesos, tienen que conocer bien qué tipo de articulaciones tenemos acá. Bien, salgo de este gráfico. Entonces, con eso tenemos ya los distintos tipos de articulaciones acá en el cuerpo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué sigue? Ya.
Aquí terminamos la parte de revisión de articulaciones. Repásenlo bastante, por favor, sobre todo tanto esta lámina donde los hemos clasificado y esta donde hemos enumerado los tipos de movimiento. Bien, ahora vamos a una revisión del miembro superior en sí. Y hemos clasificado, para esta revisión, para ser un poco más práctico, primero vamos a revisar los huesos del miembro superior, luego los músculos y luego ya la inervación y la inervación y la irrigación de las estructuras del miembro superior. Bien, a ver, a la clavícula ustedes la conocen y la conocen bastante bien. La clavícula tiene forma de S itálica, tiene un lado articular con el acromion, ¿no es cierto? Con el acromion de la escápula y tiene una articulación con el esternón. ¿Ok? Entonces hay una articulación acromioclavicular y esternoclavicular. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Tiene una forma de un lado cóncavo, un lado convexo y aquí se insertan varios de los músculos que ahorita vamos a revisar. ¿Ya? No hay mucho que podamos revisar acá. Se considera que la articulación acromioclavicular, este lado, suele ser una articulación plana y la articulación esternoclavicular también suele ser una articulación en silla de montar o encaje recíproco, ¿no? Si es que aprovechamos para ver el tipo de articulación que maneja. Luego tienen que recordar a la escápula, que sí es un hueso que en realidad, ojo de la clavícula, perdóname, algo que sí es importante que no quiero dejar pasar. La clavícula tiene un tercio lateral, un tercio medio y un tercio interno o tercio medial, ¿no? Medio, interno. Interno, medio y lateral. ¿Ok? Lateral o externo, el nombre que le quieran poner. Acuérdense que la zona más común de fracturas en la clavícula, ¿cuál es? El tercio medio. Aquí es donde con más frecuencia se fracturan porque es su zona más delgada, ¿no es cierto? Justo la parte media. Si bien es la más frecuente, el de la zona media, el de la zona lateral suele ser el que usualmente requiere más procedimientos quirúrgicos, que con más frecuencia se tiene que operar. ¿Ok? La más frecuente es esta y la segunda en frecuencia viene a ser la del tercio lateral, que suele ser más quirúrgica que la del tercio medio porque está asociada a la lesión de ciertos ligamentos que ahorita vamos a revisar. ¿Qué más? En la parte de la escápula, la escápula, la escápula es un hueso plano que tiene varias apófisis que tienen que manejar. Por ejemplo, esta estructura que tienen, esta es una visión posterior y esta es una visión anterior. Tal vez la parte más importante que tienen que conocer la escápula, pero por su funcionalidad es la apófisis espinosa, que es esta de acá. Le pongo todo ese largo. Todo esto de acá, le voy a poner esa rayita. No se ve bien, ¿no? Toda esta estructura se denomina la apófisis espinosa o simplemente la espina de la escápula, que divide a la escápula en dos regiones, en una región supraescapular y una región infraescapular. Supra e infraescapular, ¿ok? Muy bien. En la zona supraescapular, por supuesto que va a estar el músculo supraescapular y en la parte inferior el músculo infraescapular y otros. Ahí ven las rasgaduras por donde los surcos donde se van a insertar varios de los músculos del manguito rotador. Bien, se ve en la parte supraespinosa acá una escotadura por donde va a pasar el nervio supraescapular. Después lo vamos a ver. En la visión anterior ya también vemos a dos espinas importantes. Esta de acá viene a ser la apófisis coracoides o apófisis coracoidea, importantísima, coracoides o coracoidea, y la que está hacia atrás viene a ser el acromion o simplemente apófisis acromial. Acromion, coracoides y apófisis espinosa vienen a ser las tres estructuras que tienen que manejar de la escápula. De hecho, que el acromion viene a ser ya la parte más distal, ¿no? Una terminación de la apófisis espinosa. Bien, y el resto del cuerpo, bueno, de la escápula se le denomina el cuerpo.
Las fracturas de escápula son relativamente raras, pero dentro de su rareza, la zona más frecuente de lesión es acá, en la zona del cuerpo, en primer lugar. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso tenemos las espinas, que quiero que las voy a resaltar porque tenemos que manejarlas bien. Diferenciar coracoides de acromion y apófisis espinosa. No olviden que en su parte lateral, la escápula en su zona más lateral tiene a la cavidad glenoidea, la fosa glenoidea, o simplemente la glena, que es la que va a articular con la cabeza del húmero para formar la articulación del hombro. Acá en otra visión se ve claramente la cavidad glenoidea, ahí está, la glena, que es, como se dan cuenta, está protegida por un tipo de cartílago, ¿no? Y este cartílago en los bordes se dan cuenta que hace como un plieguecito, que lo voy a señalar acá, pues, ya con azulito lo estoy marcando. Eso, jalo la flechita. El reborde de la cavidad glenoidea tiene un nombre, se denomina el labrum. Eso, por favor, quiero que lo conozcan, ¿ya? Porque lo vamos a ver después en luxaciones de hombro, tiene cierta importancia. Bien, ¿qué es esta estructura que estoy señalando ahorita con la flecha? Es un ligamento, un tendón en realidad, que se origina en la parte proximal de la cavidad glenoidea, en el borde superior. Eso es el tendón largo del bíceps, o el tendón del bíceps largo, bíceps. El bíceps, por eso su nombre dice bi, tiene dos tendones, un tendón largo y un tendón corto. Ese tendón largo nace ahí en el borde de la cavidad glenoidea. Ya después lo vamos a volver a retomar. Ahora, el objetivo de esta lámina es básicamente reconocer algunos ligamentos. Y los voy a nombrar de rojo. Este ligamento que está uniendo acromion con clavícula, ¿cómo se llamaría? Ligamento ya está dicho el nombre, acromio clavicular. Es chiquitito. Ahora, estos dos que estoy poniendo bolita ahorita corresponden a los ligamentos ya también córacoclaviculares. Mucho confunden acromio clavicular con córacoclavicular. Se lesionan en patologías distintas, en lesiones distintas. Este viene a ser los ligamentos, vienen a ser los dos los ligamentos córacoclaviculares, que pueden ser el trapezoide o pueden ser los conoides, trapezoides y conoides, ¿ya? Y este de acá viene a ser el ligamento transverso, que no tiene una gran trascendencia, ya va de la misma escápula hacia la apófisis coracoides. Y este otro de acá viene a ser, a ver, póngale el nombre, se está uniendo apófisis coracoides con acromion, pueden llamarle los ligamentos córacoacromiales. Córacoacromiales, ¿ok? De todos estos, los que tienen importancia clínica y los deben reconocer son los que resalto acá. Los ligamentos córacoclaviculares, porque la lesión de estos ligamentos que estoy resaltando puede generar, está asociado a luxaciones de clavícula, a fracturas de clavícula y tienen conducta quirúrgica. Cuando estos ligamentos están lesionados, por más que la fractura no haya sido muy severa o demás, probablemente se tenga que operar, así que tienen que recordarlos. ¿Ya? Listo. Vamos bajando y tenemos al húmero. El húmero tiene una parte proximal, una zona proximal, tiene una zona media y tiene una zona distal. ¿Ok? Proximal, media y distal. La zona proximal tiene una cabeza, tiene dos cuellos. Ojo, esta línea que estoy resaltando de rojo acá corresponde al cuello anatómico, pero la línea que está abajo, el otro rojito, corresponde al cuello quirúrgico. Entonces tiene dos cuellos el húmero, uno anatómico y uno quirúrgico. Además, el húmero, aquí estamos viendo la parte posterior, ¿no? La parte posterior. En la parte posterior tiene un surco que se denomina acá, este surquito que están viendo, un canal. Es el surco por donde va a pasar ¿quién pasa por ahí? El nervio radial. Es el surco del nervio radial. Bien, por acá abajo tenemos la tróclea que va a articular con el cúbito, el cóndilo que va a articular con el radio,
la fosa para el olecranon. En esta fosita se articula el olecranon del cúbito. Y esta viene a ser, esta apófisis es importante porque se denomina la epitróclea. Y al costado, no sé si alcanzan a ver, dentro de la epitróclea hay un canalito. Entre la epitróclea y la misma tróclea, ¿por qué se llama epi? Porque está encima, pues, ¿no? La epitróclea y la tróclea hay un canal. El canal de la epitróclea. ¿Y quién pasa por ese canal? Estamos viendo la parte posterior del húmero. ¿Ah? Por ese canal pasa el nervio cubital. El nervio cubital. Acuérdense, luego lo vamos a ver. El nervio cubital pasa por el canal de la epitróclea. ¿Ok? Este lugar, esta fosa de la parte media, por donde hemos dicho que pasa el nervio radial se denomina el canal de torsión. Canal de torsión del húmero. Y es importante que lo conozcan, porque cuando hay fracturas del tercio medio del húmero, ¿qué el nervio va a lesionar? Pregunta típica de examen, el nervio radial. Cuando se fractura la epitróclea, ¿qué nervio va a lesionar? El nervio cubital. ¿Ok? Muy bien. Esto es desde una visión posterior. No está acá una visión anterior, pero la voy a dibujar. Si lo vemos por delante, el húmero se ve más o menos así. El húmero, viéndolo por delante, se ve más o menos así. Ya, más o menos. La parte superior me interesa, ¿ya? Tiene dos tuberosidades o dos trocánteres. ¿Cómo se llaman? El trocánter mayor, que está un poco más para arriba y hacia afuera, y el trocánter menor. Al mayor también le llaman troquíter. Troquíter. Y al menor le llaman troquín. Confunden mucho, ¿no? Troquíter con troquín. El troquíter es el mayor, tiene más letras, pues, ¿no? Y el troquín es el menor, tiene menos letras. Yo me acuerdo así. ¿Cuál era troquíter? ¿Cuál era troquín? El troquín es el más, tiene menos letras, así que es la tuberosidad menor, el más chiquito. Ahí está. Ahí están las dos tuberosidades. Estas dos tuberosidades en la parte anterior forman un canal. Este canal se denomina la corredera bicipital. Tampoco quiero que confundan corredera bicipital, que es el espacio, ese túnel que se forma entre los dos trocánteres. La corredera bicipital, no lo confundan con el canal de torsión del húmero que está por detrás. Por el canal de torsión del húmero, ¿quién hemos dicho que pasan? El nervio radial. Pero por la corredera bicipital, ¿quién pasa? Pasa el tendón largo o tendón mayor del bíceps. Este de acá. Este que le está poniendo flechita roja ahorita. Ese tendón le da la vuelta a la cabecita del húmero y termina recorriendo ese túnel, ese canalito, la corredera bicipital. Listo, entonces ya tienen claro al húmero. Hay algunas zonas que tienen que reconocer. Quiero volver a la parte inferior. Voy a borrar esto de olecranon. El nervio cubital también lo voy a borrar porque quiero que tengan bien claro estas estructuras. Por favor, la tróclea, miren su forma. Esto es la tróclea que articula con el cúbito. El cóndilo que articula con el radio. Por lo tanto, las apófisis que están por encima de ellas, ¿cómo se llaman? La epitróclea y el epicóndilo. Porque están encima de esas dos apófisis, de esos dos cóndilos. El cóndilo cubital le llaman tróclea, pues, pero es un cóndilo. Y es más, la zona que está por encima, esta región que estoy sombreando, se le denomina la zona supracondílea. De hecho, cuando una fractura ocurre en esa zona, se denomina fractura supracondílea. ¿Ok? Listo. Estoy enfocando esta revisión anatómica con aplicación clínica, porque si no, si solo va a ser memorizar como cada parte, cada hueco, cada tuberosidad, jamás va a tener sentido y se van a olvidar en pocos días. Esto tenemos que correlacionarlo con fracturas, con lesiones, con cirugías. ¿Ya? Y eso va a tener mucho más sentido y va a ser más fácil para ustedes recordar. Ahora, precisamente en la región del codo, estamos viendo acá en el codo una visión anterior y una visión posterior. El dibujo está medio extraño, pero se entiende bien. En la vista anterior, ya solo lo señalo, cóndilo y tróclea.
radio y cúbito. El cúbito articula con la tróclea y el radio articula con el cóndilo. Y noten, lo que es muy bien dibujado está acá, las dos apófisis. La apófisis que está por el lado condilio, el epicóndilo, y la apófisis que está por el lado troclear, la epitróclea. ¿Ok? Relacionados cada uno con el nervio radial y con el nervio cubital respectivamente. En la visión posterior vemos, este es el radio, este es el cúbito, y el cúbito termina en una estructura larga, aplanada, que corresponde al olecranon. El olecranon articula, estamos viendo la parte posterior, tiene su fosa en el húmero, ¿no? Que es que aquí lo vimos. Esta de acá. Esta de acá. La fosa para el olecranon. Bien. Ya está. Entonces me interesa sobre todo en codo, más que el olecranon y esto, lo que me interesa, por favor, es que reconozcan bien cuál es el epicóndilo y cuál es la epitróclea, de qué lado están, porque de esas lesiones van a ser súper comunes cuando hablemos ya de clínica y cirugía. Bien, el radio y el cúbito son dos huesos largos, que acá estamos viendo a la izquierda una visión anterior y una visión, bueno, ambas son anteriores, solamente que aquí está está en reposo y aquí ha hecho una pronación, está en pronación. Pronación, es decir, el radio ha dado la vuelta, ¿no? De esta manera. Bueno, ahorita vamos a hablar de movimientos, ¿ah? Eso es semiología sobre todo. Acuérdense que el radio y el cúbito tienen muchas características. Ambos tienen una tuberosidad acá, una tuberosidad anterior que es donde se insertan los diferentes músculos de la flexión del codo. Ahora vamos a ver. Este es el olecranon, visto de una vista anterior, el olecranon. Y noten que están articuladas por una membrana interósea. ¿Qué tipo de articulación era eso? ¿Se acuerdan? Una sindesmosis, ¿verdad? Y finalmente se articulan en su parte distal. Entonces, el radio y el cúbito tienen una articulación superior, que es una articulación de tipo pivot. Esa articulación de tipo pivot es lo que les permite hacer este movimiento de pronación. Luego bien, tienen una membrana interósea a lo largo, que les da estabilidad, y finalmente en la parte inferior no es una articulación sinovial. En la parte inferior los articula un ligamento, ligamentos radiocubitales distales se les llama. ¿Ok? Muy bien. Ahora, finalmente el antebrazo articula con la mano. ¿Cuál de los dos huesos, el radio o el cúbito, son los que articulan directamente con el carpo? La mayor superficie articular del radio está sobre todo con el carpo, ¿ya? El carpo articula más con el radio, no tanto con el cúbito. ¿Está bien? Entonces, la mano, en este caso el carpo, que lo voy a representar así, con sus 8 huesitos, tienen la mayor parte de su superficie articular directamente con el radio. Por eso es que cuando uno cae sobre la mano, sobre la palma de la mano, y el golpe entra por el carpo, eso se transmite no tanto al cúbito, sino se transmite al radio. Por eso las caídas sobre la mano generan fracturas principalmente del radio. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? En el carpo, en la mano, en la manito, tenemos que reconocer al carpo, al metacarpo y a las falanges. Falange 1, falange 2 y falange 3. De distintos colores están, ¿no? Falanges proximales, medias y distales. El carpo tiene dos filas. Tiene una fila 1 y tiene una fila 2. ¿Cuáles son los huesos de la fila 1? De la fila 1, el del lado del pulgar, este es el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3, reconozcan bien cuál es el pulgar, ¿eh? 4 y 5, y el 5 vendría a ser el meñique, ¿no? Esto, del lado del pulgar, el primer huesito de la fila 1 es el escafoides. Luego del escafoides viene el semilunar.
luego viene el piramidal y luego viene el pisiforme. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Luego, más arribita, viene el trapecio. Luego viene el trapezoide, trapezoide. Luego ese grandote del costado es el grande. Y finalmente al costado uno que tiene un gancho, el ganchoso. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, fila 1. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, fila 2 o fila distal. Esos son los 8 huesitos del carpo. ¿Cuál de estos es el más grande? El grande. Su propio nombre lo dice. Al grande también le llaman capital. ¿Cuál es el más pequeño? El pisiforme. El más grande, el grande. El más pequeño, el pisiforme. ¿Cuál es el que más se fractura? El que más se fractura es el escafoides. ¿Cuál es el que más se luxa? El semilunar. Eso sí lo voy a escribir. El que más se fractura y el que más se luxa. El más fracturado y el más luxado. Bien. Listo. Los que se relacionan directamente con el pulgar son básicamente el escafoides y el trapecio, ¿no? Escafoides y trapecio. ¿Ok? Estos dos. Este puntito y este puntito. Así que el pulgar, que es el dedo que más se mueve, está en estrecha relación con ambos huesitos. Luego vamos a ver sus lesiones. Los metacarpianos ya son huesos largos, ¿no? Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. Y luego vienen las falanges, que ya sabemos que son 3, salvo el pulgar, que solamente tiene 2. Una falange proximal y una falange distal. Con esto, la osteología. Hay una estructura anatómica importante que deben tener, es que el pisiforme, lo voy a resaltar, el pisiforme con el ganchoso, esos dos, el pisiforme y el ganchoso, forman un túnel, un canal, que es importante que reconozcan su nombre. Entre el pisiforme y el ganchoso hay un canalito, que ahí lo he dibujado de amarillito, que se denomina el canal de Guyon. Guyon es un canal, que es ese de ahí, por donde pasa el nervio cubital. El nervio cubital es un reparo anatómico que tienen que tener muy en cuenta. ¿Quiénes forman el canal de Guyon? Esos dos huesitos, ganchoso y pisiforme. Listo. ¿Qué más? Pasamos entonces ahora, ya los había puesto, ¿no? A la miología, a los músculos. Habiendo visto ya a los huesos, vamos a revisar los músculos del miembro superior. Empezamos con los músculos que dan movimiento al hombro y tienen que ver con los músculos, y se les denomina, los músculos del manguito rotador. El famoso manguito de los rotadores. Esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. Quiero empezar por la posterior porque es más sencilla y hay más músculos. En la zona posterior ya hemos visto la escápula, que tiene una apófisis espinosa que divide en una región supraespinosa y en una región infraespinosa. ¿Ok? Ahora, noten que los 3 músculos que están viéndose acá, además les voy a poner el nombre de una vez, ¿ya? De azul lo voy a poner. Estos 3 músculos, el que está por encima de la escápula, de la espina, ¿cómo se llama? Músculo supraespinoso. Luego viene más abajito el infraespinoso. Y luego viene más abajito el redondo menor. Más abajo debería estar el redondo mayor, lo que pasa es que el redondo mayor no forma parte del manguito de los rotadores. Noten que los 3 músculos que están viendo por la parte inferior se insertan ¿dónde? En el troquíter o tuberosidad mayor del húmero. ¿Sí? Nada más con la diferencia que uno es en el polo superior, en el polo medio y en el polo inferior de la tuberosidad mayor. Eso hace que tengan movimientos distintos. Por ejemplo, el supraespinoso se encarga principalmente de la abducción. Es más, es la abducción inicial. Inicia este movimiento que estoy haciendo, inicia la abducción. Los primeros grados. Luego, el que completa la abducción a una separación más amplia es el deltoides.
pero el primero es el supraespinoso. El infraespinoso se encarga principalmente, evidentemente, por cómo se origina y cómo se inserta. Es casi recto, casi transversal, hace rotación. ¿Será una rotación interna o externa? Ojo que estamos viendo por detrás. Si se contrae, va a generar una rotación externa al hombro, ¿no? Mientras el redondo menor también es un rotador externo y ayuda también en de alguna manera ayuda en la aducción, pero sobre todo un rotador. Listo, esos son los 3 musculitos. Hay una estructura acá que la voy a escribir de rojo para no confundir con los musculitos, que es la bursa. Le llaman bursa del supraespinoso o le llaman bursa subacromial porque está debajo del acromion. Subacromial o del supraespinoso, que es una bolsa sinovial, de una vaina sinovial que tiene líquido sinovial por dentro, que amortigua y protege al supraespinoso de que no se vaya a lesionar con el acromion, ¿no? A veces esta bursa se inflama, dando origen a ¿qué cosa? A la bursitis. Y la bursitis, ¿qué patología va a dar? ¿Qué limitación o movimiento? Como está en contacto con el supraespinoso, la abducción podría verse comprometida. Es más común la tendinitis que la bursitis, pero igual hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial de hombro doloroso. Arriba tenemos una visión anterior. Se ve el supraespinoso, pero ya lo hemos comentado con su respectiva bursa, ¿no? Insertándose, como ven, en el troquíter o trocánter mayor. Y por la parte anterior, acá entre las costillas y la escápula, este músculo se denomina el subescapular. No confundan supraespinoso, infraespinoso con subescapular. Aquí lo voy a jalar. El subescapular. El subescapular se inserta, como ven, aquí están cortadas sus fibras, pero se inserta en la tuberosidad menor, en el troquín. Por lo tanto, si se mueve, ya que está por delante el músculo, si se contrae, ¿qué movimiento va a generar? Va a generar principalmente rotación interna. Puede que ayude un poco en ciertos movimientos de aducción también, pero la rotación interna es su movimiento más importante. Listo, ahí tienen a los 4 músculos del manguito de los rotadores. Pregunta súper común. Y de hecho, de todas estas, la que más les suelen preguntar es esta de acá, ¿no? La lesión del supraespinoso. Hay un músculo que acá se está viendo que no es parte del manguito rotador, pero que aprovechamos en ver su imagen. Este de acá, en ningún momento lo hemos mencionado. ¿Se acuerdan quién pasaba por la corredera que formaba el troquíter con el troquín? Este viene a ser el tendón largo del bíceps, la porción larga del bíceps. El bíceps tiene 2 porciones. Una se origina acá en el borde de la cavidad glenoidea y la porción corta se origina acá en el acromion. ¿Ya? Pasa por ahí, por ese túnel. Muy bien, entonces este viene a ser el tendón largo del bíceps. ¿Ok? Listo. Cerramos con manguito de los rotadores. Vamos bajando. Ahora vamos a los músculos que forman parte de la parte anterior del brazo. Los que hacen la flexión del brazo y la flexión del codo, ¿no es cierto? Son los más famosos probablemente. ¿Por qué? Por culpa de Popeye, ¿verdad? Porque esos son los que le dan la formita a la parte anterior del brazo. ¿Ok? Lo voy a poner de azul para que haya contraste. Este músculo de acá se denomina o se llama el bíceps, ¿no es cierto? Pero hay que ponerle el nombre completo. Es el bíceps braquial. Porque hay un bíceps en el fémur, en el miembro inferior, en el muslo, el bíceps femoral y otros. Tiene una porción larga, que ya hemos visto, la larga se origina en el borde de la escápula y la porción corta se origina en el acromion. Ojo con el lenguaje que estoy usando, estoy diciendo origen. La parte proximal en los músculos se denomina origen y solo la parte distal se llama inserción. Debería ser origen e inserción. Solo que a veces ya el lenguaje un poco que se ha trastocado y solemos decir inserción proximal e inserción distal, ¿no? Y en su parte distal se inserta en la tuberosidad anterior del radio. Tuberosidad anterior del radio.
¿Ok? Listo. Si al bíceps lo sacáramos, lo levantáramos, vean, o sea, sus dos tendones, sus dos cordones que terminan uniéndose en un solo músculo y envían un tendón único hacia el radio. Tienen un tendoncito, una parte tendinosa poneurótica que se inserta en las fascias del codo, que están cercanas al codo, pero concentrémonos más en la que va el hueso. Si levantamos el bíceps, nos encontramos con estos dos músculos. Este de acá se origina en la apófisis coracoides, y se termina insertando en el brazo, en el húmero. ¿Cómo se llama entonces? El coracobraquial. Ese es el famoso músculo coracobraquial. Lo voy a poner. Coracobraquial. Listo. Y el otro se origina ya también en el húmero y termina yendo hacia el cúbito. Va del húmero, de la diáfisis del húmero, hacia la apófisis coronoides o tuberosidad anterior del cúbito. ¿Cómo se llamaría entonces? Es el braquial anterior. Listo. Son los tres músculos que se pueden identificar en el brazo. Superficial, el bíceps braquial, y más profundos, el coracobraquial con el braquial anterior. ¿Ya? Un detalle, los tres están inervados por, miren, ¿por quién? Por este nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Que incluso está haciendo algo acá, que atraviesa a quién, al coracobraquial, lo inerva de pasadita, y termina inervando también al braquial anterior y al bíceps braquial. Ese nervio lo voy a escribir de rojo porque es importantísimo que lo conozcan, que lo recuerden. Ese es el nervio musculocutáneo. Porque dos datos acá del músculo cutáneo. Es una de las ramas del plexo braquial. Primero, que atraviesa al coracobraquial. Le hace un huequito y de pasada lo inerva. Pregunta típica. ¿Ya? Y segundo, que inerva a los tres musculitos de la parte anterior del brazo. Listo. Lo voy a resaltar porque son tres músculos fáciles de recordar. Lo resalto. El bíceps braquial, coracobraquial, braquial anterior. ¿Ya? Y ahora vamos a la parte posterior del brazo. Y en la parte posterior del brazo, ¿a quién nos encontramos? Al tríceps. El tríceps que evidentemente tiene tres haces, ¿no? 1, 2, 3. Son tres orígenes que tiene el tríceps. El tríceps, lo correcto es decir su nombre completo, tríceps braquial. ¿Ya? Y el otro, que también se origina todavía se está originando en el brazo y va al codito, es este de acá, que es el ancóneo. El ancóneo participa en la pronosupinación, sobre todo en la pronosupinación apoyando a los pronadores y demás. ¿Ok? Tríceps braquial. El tríceps braquial está inervado por el nervio radial. Voy a poner de negrito acá. Por el nervio radial. Y el ancóneo también. Entonces estamos aprovechando en poner los nervios que los inervan. ¿Ah? Muy bien, el tríceps evidentemente nace en distintas partes, en el mismo húmero, en la escápula, en el borde de la escápula, en el húmero traveso terceras, y van hacia el olecranon. Este sí es importante. ¿Ah? La inserción distal del tríceps va al olecranon. Por lo tanto, cuando hay fractura de olecranon, voy a simular acá de verdecito, fractura de olecranon, ¿se lo alcanzan a ver? ¿Lo que he hecho? Sí, ¿no? Si se fracturara el olecranon, este pedazo del cúbito, no olviden que el tríceps, que es un músculo fuertísimo, puede jalar al olecranon hasta arriba y alejarlo, ¿no? Y imposibilitar cualquier tipo de reparación, de consolidación. Entonces, acá se prefiere hacer cirugía. Se opera. Listo. Entonces, con eso tenemos los músculos de la parte anterior y los músculos de la parte posterior. En el antebrazo, los músculos, o antes del antebrazo, en el codo. En el codo, estas estructuras musculares, tenemos acá al braquial anterior y tenemos arriba al bíceps braquial, perdonen, el bíceps braquial y braquial anterior, conforman y dividen al codo en dos partes. Este es solo un reparo anatómico. Todavía no estamos haciendo inervación, ¿ya? Pero vamos a volver en algún momento a este concepto. Lo voy a poner de blanco. Esta parte del codo es como en la rodilla, tiene forma como que fuera de un rombito. Ese rombito se denomina la fosa cubital. La fosa cubital, o pueden llamarle también fosa del codo. Fosa cubital o fosa del codo.
que se divide en dos partes. ¿Quién lo divide? Justamente la inserción del braquial anterior y del bíceps hace que este espacio se divida en dos partes. Lo voy a acá, lo divido. Se divide en una fosa interna y una fosa externa. Esta viene a ser la parte lateral y esta viene a ser la parte medial. Lo que quiero que tengan claro acá es lo siguiente. Por la fosa cubital externa o fosa cubital lateral, ¿qué estructuras se ven? Ese amarillo corresponde al nervio radial. En cambio, por la fosa cubital medial o fosa cubital externa, ese nervio gordo, grande que ven ahí, corresponde al nervio, no es el cubital, es el nervio mediano. El nervio cubital no se ve, no pasa por la fosa cubital. A pesar que esto se llama fosa cubital, no tiene nada que ver con el nervio cubital. El nervio cubital pasa por detrás. ¿Se acuerdan por dónde? Hace un momento lo vi, se los puse en una imagen de osteología. Acá, por detrás del canal de la epitróclea, se ve más por detrás del codito. No pasa por la parte anterior donde está la fosa cubital. ¿Ok? Listo. Este concepto, por favor, tengan en cuenta. El nervio mediano acompañado, por supuesto, de la arteria braquial, ¿no? Fosa cubital externa, pregunta de examen, nervio radial. Fosa cubital interna, nervio mediano. El nervio cubital pasa por detrás del canal de la epitróclea. Ahora, si entramos a los músculos del antebrazo, voy a usar esta visión global primero. Si entramos a los músculos del antebrazo, vamos a encontrar algunas características. En el antebrazo podemos identificar una región anterior, una cara anterior y una cara posterior, ¿no es cierto? Anterior y posterior. Incluso en la cara anterior podemos identificar una zona superficial y una parte profunda, igual en la parte posterior. No quiero que nos perdamos totalmente en enumerar todos los músculos porque probablemente no lo van a honrar y nos vamos a olvidar. Vamos a encontrarle la parte funcional. Esta es una visión anterior superficial. No está representado acá la anterior profunda. Y esta viene a ser una visión posterior. Tanto una posterior superficial como una posterior profunda. Independientemente de la capa en la que esté, lo que quiero que recordemos es lo siguiente. La mayoría de músculos y tendones de esta zona están originadas en la epitróclea y el epicóndilo y van dirigidos hacia movimientos de la mano. En la parte anterior principalmente van a encontrar flexores, por ejemplo, flexores y pronadores. Por ejemplo, la mayoría, este músculo de acá corresponde al pronador redondo. Genera pronación. No olviden que la pronación, esto lo vamos a ver un poco más en semiología, es así, ¿no? Esta es una supinación. Cuando la palma está hacia arriba, es una supinación. Pero cuando giramos el antebrazo con la palma hacia abajo, es una pronación. Supinación, pronación. ¿Ya? Luego vamos a ver algunas formas mnemotecnias de recordar esto. Tenemos, por ejemplo, al flexor radial del carpo. Tenemos al costadito al flexor cubital del carpo. Si sacamos esos musculitos, estos tendones que están ven blanquitos más al fondo, vamos a encontrar a los flexores superficiales de los dedos y a los flexores profundos de los dedos. Y cuando decimos de los dedos, usualmente se refiere del segundo al cuarto, ¿ya? Porque el pulgar tiene sus propios flexores y también pasan por esos compartimentos al flexor propio del pulgar. Si se dan cuenta, todos son flexores y por ahí un pronador. Incluso muy profundo está el pronador cuadrado, más o menos a esta altura. Ya lo voy a borrar ahorita, como garabatito.
Entonces, en la parte anterior del antebrazo vamos a encontrar a la gran mayoría de flexores y pronadores. Y noten un pequeño detalle. La mayoría de estos músculos, casi todos, se originan, vean, en ese lado. Ese es el lado cubital, ya no es el lado radial. ¿Y qué estructura apofisiaria se encuentra del lado cubital? La epitróclea. La gran mayoría, luego vamos a ver uno por uno cuando leamos ya lesiones, la gran mayoría de músculos que hacen flexión y pronación se originan en la epitróclea del húmero. ¿Ok? En cambio, si nos vamos al otro lado, a la parte posterior, vamos a encontrar otro tipo de músculos. Por ejemplo, vamos a encontrar este amarillo de acá, que es el extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos. Vamos a encontrar al extensor, más acá abajito, al otro lado, más profundo, al extensor propio del pulgar. Vamos a encontrar al extensor propio del índice, que vendría a ser ese. Ese es el dedo señalador, ¿no? El que le dice tú. Se extiende el índice, tiene su propio extensor. Extensor propio del índice. Extensor propio del pulgar, extensor común de los dedos, etc. ¿Ya? Entonces, varios de estos músculos los vamos a encontrar en la zona posterior. ¿Ok? Y noten que la gran mayoría de músculos donde se originan en este cóndilo que no está del lado cubital, sino del lado radial. Eso se llama el epicóndilo. Quiere decir que en la parte ventral van a encontrar flexores y pronadores y la mayoría se origina en la epitróclea. Acuérdense que la tróclea está del lado del meñique, ¿no es cierto? La epitróclea. Y de la zona posterior van a encontrar principalmente extensores. Extensores y supinadores. Y la mayoría se origina ya también en el cóndilo del lado radial, que viene a ser el epicóndilo. Bien, listo. Entonces, con eso hemos desarrollado los músculos de la zona del antebrazo. Muy bien. Ahora, en la mano, sí hay más músculos que sí tienen que memorizar uno por uno. ¿Ok? Porque de eso depende un poquito... un poquito cuando interpretemos lesiones, ¿no? De la mano sobre todo. En la mano vamos a identificar dos grupos musculares. Músculo, músculo. ¿Ok? Músculo y músculo. En la mano quiero que identifiquen esto. Eso sí, para hacer manitos, si quiero ir a la lámina acá. Ahí está. La mano tiene una zona tenar y tiene una zona hipotenar. Cuando hablamos de zona tenar e hipotenar, estamos hablando de estas dos almohadillas que se sienten cuando ustedes tocan su mano. Está la del lado de la zona pulgar, esta es la zona tenar, y del lado del meñique, del quinto dedo, también tienen uno más chiquito, pero existen musculitos propios para el meñique. Estamos viendo la cara ventral, ¿no? La cara palmar. Muy bien. En la zona tenar vamos a encontrar un grupo de musculitos. En la zona tenar encontramos a quiénes. Miren a quiénes encontramos. Músculos propios del pulgar. Encontramos al oponente del pulgar. ¿Ok? El oponente del pulgar. Encontramos al aductor propio del pulgar, al que lo aduce. Encontramos al flexor del pulgar. Y encontramos al abductor. Al abductor corto, porque existe un abductor largo que viene desde el codo.
¿Ok? Entonces tenemos un oponente del pulgar, un aductor del pulgar, un flexor corto del pulgar y tenemos un aductor corto. ¿Ok? Abductor. Y en la zona hipotenar tenemos a los músculos propios del meñique. Tenemos al oponente del meñique. Tenemos al abductor del meñique, tenemos al flexor del meñique y tenemos al aductor del meñique, o sea, los mismos. Quiere decir que tanto el pulgar como el meñique manejan prácticamente los mismos músculos en la zona de la mano. Quiere decir que hacen movimientos muy parecidos. Lo que pasa es que el del pulgar está más desarrollado, por eso es que está separadito y es el que les permite hacer otro tipo de movimientos mucho más amplios, ¿no? Teóricamente el meñique podría hacerlo, pero sus rangos articulares que tiene con el ganchoso, con el pisiforme y demás no les lo permiten. Además que no lo usamos mucho y eso ya le ha generado que poco a poco se vaya atrofiando y teniendo menos movimiento. Pero esos son los músculos que forman parte de esta zona. ¿Quiénes más están? Aquí básicamente quiero que reconozcan qué tipo de músculos tenemos. Noten que tenemos entre los músculos, entre ellos muy profundos, muy profundos, no se refiere a estos. Estos de acá son los lumbricales, son 4, solamente 4. Hacen que las falanges tengan movimientos como que ya que ayudan en la flexión, ¿no? Y la lateralización de los deditos. Lumbricales, estos son los famosos lumbricales. Y si sacamos los lumbricales, más adentro nos vamos a encontrar con interóseos. Y hay dos tipos de interóseos. Entonces hay lumbricales, lumbrical 1, lumbrical 2, lumbrical 3 y lumbrical 4. Y además tenemos a los interóseos. Los interóseos pueden ser ventrales y pueden ser dorsales. La diferencia está en el tipo de movimiento. Los ventrales son los que generan unión, juntan los deditos. Y los dorsales son los que separan los deditos. No olviden que separación es también abducción. Entonces los dorsales son abductores o separadores de dedos. En cambio los ventrales son aductores o aproximadores. Aducción, aproximación. Entonces, con los ventrales cierran y con los dorsales, interóseos, abren los deditos. Entonces, estos son los músculos que podemos encontrar propios de la mano. En la parte dorsal ya también están los tendones que vienen desde el codo, los extensores. Casi no hay mucho músculo en esa zona, más se notan en la parte ventral. Bien, listo. Luego quiero regresar a esta lámina porque quiero ver quién los inerva. ¿Ya? Porque sí tenemos que conocer quiénes inervan a todos estos musculitos, porque patología de dificultad de movimientos de la mano nos van a venir varias preguntas. Pero ya, los músculos de la zona tenar, de la hipotenar, los lumbricales y los interóseos. Con eso están los músculos propios de la mano. El resto, como ven, vienen desde el antebrazo o desde el codo mismo a través de diferentes tendones. En este caso, flexores superficiales, hay flexores profundos, etcétera. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? En los dedos de la mano, los músculos y tendones se distribuyen de esta manera. Esas son las 3 falanges: falange proximal, falange media, falange distal. Tenemos luego estos de acá. Quiero que noten el tema de los flexores de los dedos de la mano. Existen 2 flexores de los dedos de la mano que incluso los puse desde acá. Existe el flexor superficial de los dedos, acá un ratito quiero que lo vean, superficial de los dedos, y existe el flexor profundo de los dedos. Una cosa es flexionar el carpo, que sería este movimiento. Una cosa son los flexores del carpo y otra cosa es flexionar los dedos. Son flexión de dedos, flexión del carpo. Ahora, puede ir todo junto, por supuesto, pero no confundan flexor de dedos con flexor del carpo. Son grupos distintos. Bien, entonces, igual que en el dorso, van a encontrar extensores del carpo y van a encontrar extensores de los dedos, ya que son distintos. Entonces, aquí vamos a identificar justamente a esos 2 flexores. Este vendría a ser, el que está más superficial, el flexor superficial de los dedos. Y el que está más profundo viene a ser el flexor profundo de los dedos. Noten el detalle.
El que era superficial se abre hacia un ojal para que el profundo lo atraviese. Por lo tanto, uno pensaría que es así, ¿no? Si este es el dedo, normalmente si nos dejamos llevar por la lógica, falange proximal, media y distal, uno pensaría el superficial se va más lejos y el profundo se queda por ahí. No, cambian de posición. El profundo, noten, sus fibras principales se van para flexionar la falange distal. La falange distal media y distal, sobre todo la distal. ¿Ok? Listo. En cambio, la falange, el flexor que era superficial, termina insertándose en la falange proximal y media. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el flexor superficial de los dedos se encarga de la falange distal y media, sobre todo de la distal. Y el flexor super... Ay, disculpen, lo crucé, ¿no? Sorry. El flexor profundo, disculpen, el flexor profundo se encarga de la falange distal y la falange media. En cambio, el flexor superficial, como ven ahí, se encarga de la falange proximal con cierto apoyo a través de bandeletas a la falange media. Entonces, acuérdense y memorícense bien la anatomía, ¿ya? Con los extensores no hay problema, porque los extensores igual sí vienen bien pegaditos, como ven, envueltos en fascias, así que el extensor común de los dedos prácticamente se encarga de todo, de la extensión completa de los deditos. ¿Ya? Por eso se puede tensar completo. Ustedes extienden y pueden extender todos los dedos de la mano en un solo movimiento. ¿Ya? Acá aprovechamos en ver para que recuerden a los músculos que hemos comentado. Este viene a ser el músculo lumbrical. El músculo lumbrical. Vean que el lumbrical, sus fibras hacen que se flexionen los deditos, pero también ayuda en estabilizar, ya que se reparte sus fibras y envuelven a toda la parte posterior, ayuda a estabilizar la extensión también. Y acá tienen a los interóseos, tanto a los ventrales como a los dorsales. Interóseo ventral e interóseos dorsales, que ya hemos visto para qué sirven, ¿no? Para abrir, para abducir o para aducir los deditos. Muy bien, el detalle de esta imagen básicamente tenía que ver con la curiosidad anatómica que tiene el flexor superficial y el flexor profundo y cómo es que se entrecruzan para flexionar a los deditos. Evidentemente, si tienen claro acá dónde se insertan y a qué falanges son las que flexionan, la lesión de alguno de ellos va a tener implicancias distintas, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a la irrigación. La irrigación del miembro superior está dada por la arteria subclavia, que se convierte en axilar. Entonces acuérdense que estamos viendo el lado derecho, ¿no es cierto? El lado derecho del miembro superior. Aquí está la escápula. Está el tronco brachiocefálico. Y el tronco brachiocefálico se divide en arteria carótida y arteria subclavia, ¿no es cierto? La subclavia recorre su camino y se convierte en algún momento en arteria axilar. Y la arteria axilar va a dar origen a la arteria braquial. Entonces, arteria subclavia, arteria axilar y arteria braquial. Arteria subclavia, axilar y braquial, ¿no es cierto? Ese va a ser el recorrido. No olviden que la arteria braquial en algún momento está pasando por la parte interna, pero luego como que le da la vuelta el número y se va hacia la parte anterior. Ojo que estamos viendo en esta imagen, una imagen bastante... Lo voy a agrandar. Ahí está. Una imagen posterior, ¿no? Tenemos acá a la subclavia, axilar y braquial. La axilar incluso da unas ramas circunflejas que envuelven al cuello del húmero, ¿cierto? Muy bien, para que lo tengan en cuenta. Y se forman arcos anastomóticos que van a irrigar a la escápula también. Pero quiero que tengan en cuenta el recorrido del subclavia, axilar, que da sus circunflejas, y luego braquial, que se va hacia la parte anterior. Esta braquial da incluso una braquial posterior,
una braquial accesoria, que pasa justamente por este canal de torsión. ¿Se acuerdan quién pasaba por acá? El nervio radial, ¿no es cierto? Por ese canalito que se ve más o menos. Y el nervio radial justamente va acompañada de la braquial posterior o braquial accesoria, que es una arteria secundaria. Y por delante sigue yendo la braquial principal, por la parte anterior. ¿Ya? ¿Listo? La misma imagen, ya visto por delante, la arteria axilar termina formando la arteria braquial. Y la arteria braquial en algún momento da la braquial posterior, que vean cómo pasa por detrás del húmero, ¿no? Y con todos los arcos anastomóticos. Finalmente, esta arteria braquial, una vez que llega al codo, tiene que dividirse en dos troncos principales. La arteria braquial se tiene que dividir en la arteria cubital y en la arteria radial. ¿Ok? Radial y cubital. Y van a recorrer a partir del antebrazo los dos. Entonces, ¿de dónde viene la radial y cubital? Viene de la braquial. Algunos le llaman arteria humeral, ¿eh? Y la braquial viene de la axilar. Ahora, en el recorrido, en el antebrazo no hay problema. La radial va por el lado del pulgar y la cubital va por el lado del meñique. Incluso la radial pasa por el famoso canal del pulso, ¿no es cierto? El canal del pulso delimitado por acá lo voy a poner, o acá, mejor acá. El canal del pulso, este es el lado, el primer dedo, este es el quinto dedo, este es el lado radial, este es el lado cubital, ¿no es cierto? Para tener el reparo anatómico. La arteria radial pasa por, ahí está, un túnel, un canalito que se denomina el canal del pulso. No es el objetivo de esta imagen, por eso no se ve claro, pero sí quiero poner los nombres, ¿ya? El canal del pulso está delimitado por el supinador largo, llamado también braquirradial, y el palmar mayor. Supinador largo y palmar mayor. Y por ahí pasa la arteria radial. Y una vez que pasa por ahí, porque ahí es donde toman el pulso, ¿no? Donde toman sus agas, incluso donde clavan para agarrar la arteria radial. Y una vez que llega ahí, la arteria radial se profundiza, se introduce. Vean, la arteria radial ¡brum!, se metió. ¿Por qué? Porque la arteria radial se va a encargar de la irrigación del dorso de la mano. La radial va a ir y va a encargarse de irrigar principalmente la parte dorsal. En cambio, la arteria cubital, noten, está la arteria cubital, pasa junto con el nervio cubital y forma el arco anastomótico que va a irrigar la palma de la mano principalmente, todo el arco, incluso hasta el pulgar manda ramas, vean, del pulgar a todos los dedos, toda la palma a través de ese arco anastomótico. Entonces, la arteria cubital se va a encargar principalmente del lado palmar, ¿ya? Listo, entonces arteria radial para el lado dorsal y arteria cubital para el lado palmar. Bien. Y para cerrar miembro superior, quiero que revisemos, aparte de la inervación. Toda la inervación del miembro superior se origina en el plexo braquial. ¿Ya? El plexo braquial se origina en 5 raíces. ¿Cuáles son las 5 raíces? Estas son las raíces donde se origina en el plexo braquial. La raíz C5, la raíz C6, C7, C8 y T1. Las 5 raíces del plexo braquial. ¿Ok? Ahora, estas 5 raíces dan origen a troncos, dan origen a divisiones y finalmente dan origen a cordones, que es lo que nos interesa un poquito más. Todo ese entrecruzamiento de raíces nerviosas van a dar origen a 3 cordones. Vean. Un cordón lateral que se va por fuera, un cordón medial. Tanto el medial como el lateral corresponden a fibras anteriores. Algunos llaman anterolateral y anteromedial. Bueno, si obviamos la palabra anterior, lateral y medial. Y uno que está oscurito acá que se va por detrás, que es el cordón posterior. ¿Ok? Y dan origen a los diferentes nervios. Voy a tomar en cuenta a los 5 principales nervios que dan origen al plexo braquial. ¿Cuáles son? Empiezo con el posterior, que lo voy a hacer de azul. El
El cordón posterior da origen al nervio radial y al nervio radial y al nervio axilar. ¿Ok? Al radial y al axilar. Entonces, acá afuera lo pongo. Al axilar y al radial. Mejor lo voy a poner más grandecito, ya que estamos con bastante espacio. Axilar y radial. Bien. Y los dos cordones, lateral y medial, que al final también terminan entrecruzándose, dan origen a tres nervios principales que los voy a escribir de rojo. El nervio musculocutáneo, arriba lo voy a poner, musculocutáneo. El nervio mediano y el nervio axilar. Acá abajo, axilar. Ahí están. Las tres ramas anteriores y las dos ramas posteriores. No son los únicos. No son los únicos. Por ejemplo, están los supraescapulares. ¿No es cierto? Están los subescapulares, etc. Un montón de nervios que ahorita no vienen tanto al caso. Quiero que nos enfoquemos en estos 5 nervios porque son los que dan origen a los que inervan prácticamente el 99% de estructuras musculares y sensibilidad también en el miembro superior. ¿Ok? El músculo cutáneo, ¿se acuerdan a quiénes inervaba? Vamos a poner los principales. Músculo cutáneo inervaba al bíceps braquial, al braquial anterior y al córaco braquial. De hecho, a uno de estos lo atravesaba. ¿Quién? Córaco braquial. ¿Ya? El mediano inerva sobre todo a los flexores del codo, flexores del codo y flexores del codo y de la muñeca, es decir, a los flexores que están en el antebrazo. ¿Okay? La mayoría de músculos de la zona anterior acá están inervados por el mediano. Y además el mediano inerva a los músculos de la zona tenar, es decir, a las movilizaciones propias del pulgar. Estamos hablando de motricidad principalmente. ¿Ya? Y en la zona axilar, el nervio axilar, perdón, aquí me equivoqué. El último no era axilar, el último es cubital, disculpen. Cubital o ulnar, ¿no? El axilar, que estoy poniendo arriba, inerva principalmente al deltoides, al que hace la abducción después del supraespinoso, ¿no? Y al redondo menor. ¿Ok? El radial inerva principalmente al tríceps braquial y al anconio, que están por detrás, y luego inerva a todos los músculos que generan extensión, a los extensores, tanto los extensores en el antebrazo como los extensores en la mano. Y el cubital se encarga principalmente de la inervación muscular de la zona tenar, de la zona hipotenar, de los músculos de la zona hipotenar, y algunos músculos apoyan la inervación de algunos músculos flexores. Pero voy a poner acá sobre todo el más importante, los de la zona hipotenar. Ojo que estoy hablando solo acá de inervación muscular, porque la inervación sensitiva tiene otra particularidad. Entonces, estos 5 músculos quiero que los tengan en cuenta. Los 5 nervios y los grupos musculares que principalmente van a inervar. ¿Ok? Entonces, plexo braquial, porque la razón de esta diapositiva es presentar cómo se origina el plexo braquial. ¿Ok? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuántas son? Son 5 raíces que empiezan en C5 y finalmente son 5 nervios terminales que forma. Ahora, el recorrido de estos nervios tiene que ver por la parte anterior. Evidentemente, este de acá viene a ser el nervio musculocutáneo, ¿no es cierto? Porque se queda ahí. Ahí se queda, no llega hasta el antebrazo. Inerva al bíceps braquial, al córaco braquial y al braquial anterior. Este que pasa por detrás, por el canal de torsión del húmero, ¿cómo se llama? Este es el nervio radial, que pasa en contacto después con el epicóndilo. Luego, por delante también el nervio mediano, que pasa por el medio, pues, ¿no? Y un poco por detrás, debería ser por detrás de la epitróclea, el nervio cubital. Aquí solo nos falta el axilar, pero que se queda el axilar por esta zona superior de acá. Entonces, el nervio, este es el cubital, este de acá del medio es el mediano, este es el radial y este es el músculo cutáneo. Cuando llegan a la fosa del codo, esta imagen ya la vimos, los que se ven en la fosa del codo por la fosa lateral, por el lado externo, es el nervio
radial. Y el que se ve por la fosa medial es el nervio mediano. No olviden que el cubital no suele pasar por las fosas del codo. ¿Ok? La inervación de la mano es un aspecto que tienen que manejar bastante. Aquí sí vamos a un poco ya enfocarnos tanto en la sensibilidad como en la motricidad. Las dos primeras imágenes corresponden a la inervación sensitiva. Sensibilidad. Sensitiva. ¿Ya? La sensibilidad de la mano está dada por 3 nervios, pero depende. Acá estamos viendo la cara palmar, la cara palmar o ventral. Vamos a poner palmar. Y aquí estamos viendo la cara dorsal. En la cara palmar, este de acá es el nervio mediano. Y vean que el mediano inerva. Se encarga de la sensibilidad de la palma de la mano a nivel de los 3 primeros dedos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 y parte del cuarto dedo, la mitad del cuarto. Entonces, toda esta zona de sensibilidad y parte del cuarto. Por eso que en el síndrome del túnel del carpo, el síndrome de túnel del carpo es una patología en la que se inflama el retináculo de los flexores acá, comprime al nervio mediano. ¿Y cuál es su clínica? Parestesias en los 3 primeros dedos y parte del cuarto. Porque al costado está el nervio cubital. Y el cubital se encarga ya también de la otra mitad del cuarto y el quinto dedos. Entonces, sensibilidad en el cuarto y quinto dedos, parestesias en cuarto y quinto, el cubital en alguna parte se está comprometiendo. Usualmente puede ser el canal de Guyon, que les dije que es por donde pasa el nervio cubital, ¿no? Y en el caso del nervio mediano, generalmente cuando el túnel del carpo está comprometido. Esto es en la palma. Y en el dorso es algo parecido, porque el que se encarga de los 3 primeros dedos, salvo la parte distal de la zona de las uñas, que el mediano todavía tiene, por eso ven el color. Pero en general, esto es territorio del nervio radial. El radial se encarga de la sensibilidad del dorso, pero a nivel de esos 3 primeros deditos. Y parte del cuarto, es lo mismo que en la palma. Y el otro lado es el cubital, para el cuarto y quinto dedos. Si se dan cuenta, el cubital prácticamente se ha apoderado del cuarto y quinto dedos por delante y por detrás, o sea, a ambos lados. En cambio, el mediano y el radial se encargan, mediano de la palma, radial del dorso, de los 3 primeros dedos. Esto es en sensibilidad. Cuando se comprometen, va a dar principalmente parestesias, hormigueo, ¿no es cierto? Y cuando vemos ya la motricidad, quiero que noten algo. La motricidad en la palma, la motricidad está dada por cuadradito, viene a ser nervio mediano, y bolita viene a ser nervio cubital. Estamos hablando de la motricidad a nivel de la palma. Porque en el dorso no hay músculos que trasciendan, hemos visto, ¿no? Vienen tendones desde el antebrazo, esa es otra cosa. Entonces, vemos, acuérdense que en la zona tenar e hipotenar. En la zona tenar, ¿quién estaba? Aductor esta bolita es el aductor del pulgar. Oponente del pulgar. Flexor corto del pulgar. Abductor corto del pulgar. Todos son del pulgar. Al otro lado, en la zona hipotenar, teníamos los músculos propios del meñique, oponente del meñique, flexor corto del meñique, aductor del meñique, etc. Todos los músculos del meñique. ¿Cuál es la particularidad acá? Todos los músculos propios del meñique están inervados por el nervio cubital. A eso se refiere esta bolita. El cubital se encarga de todos los del meñique, prácticamente. En cambio, en el lado del pulgar, todos, excepto el aductor, todos cuadrado, 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 salvo que uno de ellos también apoyo con cubital, pero ya no nos confundamos mucho. Todos ellos son inervados por el mediano. El mediano se encarga del pulgar, a excepción de la aducción. La aducción sí depende del cubital, de la última rama de su conchito, ¿no? El cubital estaba feliz, terminó de inervar todo, acabé mi tarea, me voy a invadir a mi hermanito, dice, ¿no? Voy a fastidiar a mi hermano mayor. Y va a fastidiar al mediano, dice, ahí está. Inerva su aductor. El mediano que estaba tranquilo inervando su pulgar, le quitan el aductor. Esto es importante. Lesión del cubital puede comprometer la aducción del pulgar. Mucho cuidado.
Cambio del mediano, si es oponente, flexor y demás. Listo. ¿Qué más hay acá? Estas dos bolitas, estos dos cuadraditos hacen referencia a los 4 lumbricales. Ya lo voy a poner arriba. Lumbrical 1 y lumbrical 2 le corresponden al mediano. Ahí sí se partieron. Pero lumbrical 3 y lumbrical 4 le corresponde al cubital. Los lumbricales. Y los interóseos, ¿se acuerdan los interóseos? Es esta bolita que estoy cerrando ahí. A eso se refiere la inervación de los interóseos. Tanto los ventrales como los dorsales, independientemente del tipo de movimiento que hagan, son inervados por el cubital. Quiere decir que cuando no podemos abrir o cerrar los dedos, o abducir y aducir, el cubital está comprometido. ¿Bien? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, esto que hemos hecho hoy ha sido una revisión general de ciencias básicas del miembro superior y bueno, con su respectiva embriología que hemos visto. Hasta aquí nos vamos a...